Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un concepto que se llama guerra psicológica en el marco del imperialismo. Y para eso quiero proponerles un debate a partir del psiquiatra Heriberto González, que él tiene 6 tesis muy interesantes para entender mejor esta característica de las llamadas guerras de cuarta generación que hemos logrado introducir en la clase del pasado viernes de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. La vez pasada estudiamos la historia del concepto y la aplicación en diferentes contextos nacionales e internacionales. Y hoy quiero que lo pensemos en un paralelo entre lo que fue el gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela y lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro Urrego en Colombia. Y la macrotesis que voy a tratar de comprobar es cómo las mismas técnicas de guerra psicológica que utilizó la oposición venezolana y el imperio de Estados Unidos contra el gobierno de Hugo Chávez son las mismas técnicas que está utilizando el uribismo y los movimientos que están en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Son las mismas técnicas y el psiquiatra Heriberto González nos da una buena herramienta crítica para aplicarlas. Y si ustedes comparan la historia de Colombia con la historia de Venezuela, se dan cuenta que ambos países fueron el mismo en la época de Simón Bolívar, de Francisco de Paula Santander, con el nombre extraoficial de la Gran Colombia, y que se separan en 1830. Pero culturalmente somos muy cercanos al pueblo venezolano. Podríamos ser perfectamente otra vez el mismo país. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno escucha un acento y uno no sabe si es venezolano o es costeño. O sea, tienen un hablado muy parecido. Es más parecido el hablado de un caribeño colombiano con un venezolano que con un paisa, que con un pastuso, con un bogotano. Perfectamente pudimos ser el mismo país. Y nuestros países tienen grandes riquezas naturales. Venezuela tiene riquezas de petróleo, de piedras preciosas. Colombia también tiene petróleo, tiene gran riqueza en biodiversidad, en fauna y en flora. Y estas riquezas de nuestros pueblos han sido usurpadas por unas minorías, por unas oligarquías. Y estas oligarquías han sido títeres de Estados Unidos, de un imperio que ha invadido más de 60 países. ¿Y por qué se monta Chávez en Venezuela? Porque la gente estaba cansada de la oligarquía venezolana. Estaba cansada de que la riqueza se concentrara en muy pocas manos. Estaba cansada de las injerencias del imperio de Estados Unidos. Y en Colombia pasa algo muy similar. ¿Por qué se monta Gustavo Petro? Porque la gente está cansada de una élite que es mucho más sangrienta que la misma élite venezolana, una élite uribista que durante 20 años atracó el pueblo colombiano, masacró el pueblo colombiano, engañó al pueblo colombiano. Si bien es cierto, las historias
de ambos países son diferentes, tienen algunas semejanzas. Y claramente Hugo Chávez tenía unas formas de gobernar inclinadas a la dictadura. Y eso también ayudó a que la guerra psicológica en Venezuela fuera menos complicada para los opositores al chavismo. Chávez cerró canales de televisión. Petro los llama mentirosos, y es la verdad, porque aquí hemos comprobado las mentiras de la revista Semana, de Caracol, de RCN. Petro los llama mentirosos porque dicen mentiras. Chávez lo cerró. Entonces ahí la guerra psicológica contra Chávez pudo tener mejores herramientas. Ayer se burlaron de la hija menor de Gustavo Petro, de Antonella, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en el marco del partido Colombia contra Brasil. Eso ya había pasado en Colombia, en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que no era una dicta blanda, como la quiere vender la oligarquía, era una dictadura, no solo porque el tipo se subió por la fuerza, sino porque el tipo gobernaba por la fuerza. Se burlaron de María Eugenia Rojas en una plaza de toros de Bogotá. Lograron perfilar 13 personas y las asesinaron. Petro no asesinó ni perfiló a quienes se burlaron o le hicieron bullying a su hija en el estadio. Si Petro fuera un dictador como Gustavo Rojas Pinilla, pues probablemente lo hubiese hecho. Petro les dijo cobardes, que es una falacia ad hominem, pero una falacia ad hominem quizás merecida. En el gobierno de Álvaro Uribe, como lo hemos hablado aquí en otras sesiones, sucedió el peor genocidio en la historia de Colombia, en el que asesinaron a más de 6.402 inocentes y les presentaron como guerrilla, los mal llamados falsos positivos. Justamente hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz acepta al ex narcoparamilitar Salvatore Mancuso como compareciente, porque la JEP encontró que Salvatore Mancuso no mentía, que Salvatore Mancuso dijo la verdad respecto a los hornos crematorios paramilitares, a las complicidades entre grupos paramilitares, policías, militares, gobernantes de turno, grandes empresarios. Lo que dijo Salvatore Mancuso ante la JEP es una verdad histórica a gritos, algo totalmente racional, demostrable, empírico. Pero la guerra psicológica que hay en contra del gobierno de Gustavo Petro Urrego es la misma que hicieron contra Chávez, con la diferencia de que Chávez se montó con votos, pero Chávez sí tenía algunos comportamientos de dictador. No solamente porque cerró medios de comunicación, sino también porque exilió a opositores y porque Chávez indujo a Venezuela a lo que se llama en economía enfermedad holandesa, que significa volver a un país dependiente de un producto, en ese caso el petróleo, pero también hubo una injerencia de Estados Unidos, de no le vendan medicinas a Venezuela, no le vendan estos alimentos a Venezuela, y eso generó una hiperinflación, que todavía Maduro está tratando de recuperarse de eso. O sea que en Venezuela se juntó el mal gobierno de Chávez porque Chávez prometió un cambio, al principio lo estaba cumpliendo, pero Chávez se puso a pelear con Estados Unidos, se puso a pelear con la oposición y empezó a ser dictador con la oposición también y no supo manejar la economía de dicho país.
En el caso de Petro es todo muy diferente porque Petro no ha exiliado periodistas, no ha cerrado medios de comunicación, a pesar de que lo calumnian todos los días, no ha torturado a quienes le protestan en contra, hasta queman muñecos con la cara de él. Eso en una dictadura de verdad da pena de muerte por traición a la patria. Eso, vaya a hacer eso en Corea del Norte o en Irán. Vaya a coger un muñeco con la cara del presidente y quémelo. Es que el solo hecho de no reírse de un chiste que dijo el presidente da para que lo maten en Corea del Norte. Entonces Petro le está demostrando a esa oposición que él es demócrata. Pero los medios masivos de desinformación, como la revista Semana, como Caracol, RCN, le están haciendo al país, porque no es ni siquiera Petro, es al país una guerra psicológica. Y acá quiero que entremos en las 6 tesis que plantea el psiquiatra Heriberto González, porque son tesis muy bien argumentadas y que tienen elementos de pensamiento crítico, más allá de que él claramente defiende una posición de colonial antiimperialista, porque otra falacia que nos han metido es que en la política podemos ser neutrales. Jamás. Nadie es neutral en política. Decían que Sergio Fajardo era neutral que porque no era ni uribista ni petrista. Falso. El que es indiferente en una dictadura es cómplice del dictador. Llámese una dictadura como la de Videla en Argentina, la de Pinochet en Chile, la de Stroessner en Paraguay, la de Somoza en Nicaragua, la de Fidel Castro en Cuba. Son dictaduras de extrema izquierda o de extrema derecha, pero son dictaduras. Y todo neutral, entre comillas, neutral, miente, porque o uno está con la dictadura o está en contra de la dictadura. O cuando uno no le importa a las víctimas y la dictadura, por omisión, uno está favoreciendo la dictadura. Hay varios escritores en Argentina que fueron disque neutrales y por eso la dictadura no los tocó. Y los que realmente fueron críticos con la dictadura, como debe ser, fueron exiliados o asesinados. Ese cuentico de que no, es que yo no soy ni uribista ni petrista. O sea, puede que no sea uribista ni petrista, listo. Pero por lo menos sea crítico. Por lo menos defienda la democracia. Por lo menos defienda a las víctimas. No sea indolente e importaculista. Entonces, la primera tesis del psiquiatra es muy interesante, porque uno podría tomarla como una tesis psicohistórica, psicopolítica y psicoeconómica. Porque lo que dice el psiquiatra Heriberto González es, estamos ante una guerra psicológica que viene del imperio de Estados Unidos de América. Está hablando del caso de Chávez presidente. Petro no tiene un enemigo tan grande como lo tenía Hugo Chávez Frías. Petro solo tiene enemigos locales. Si ustedes vieron, ayer Petro estaba en Estados Unidos, codeándose con Biden y con gente del imperio, del Departamento de Estado, del Pentágono, con gente del otro imperio que es más pequeño, pero que no deja de ser un imperio también, el imperio ruso, con gente del imperio chino, otro imperio económico. Petro, mientras que a su hija le gritaban tonterías en el estadio Metropolitano, Petro le decía a los 3 mayores imperios de la actualidad, tanto en lo económico como en lo político, como en lo sociocultural y obviamente en lo tecnológico. Petro les decía, ustedes están destruyendo el planeta con sus empresas multinacionales contaminadoras.
Y ustedes están destruyendo el planeta con una nueva guerra fría en el Donbass y en la Franja de Gaza. Pero ustedes también pueden ser líderes de la paz mundial porque ustedes tienen el poder. Nunca en la historia de Colombia un presidente había tenido la valentía de decirle a los tres imperios: no más maltrato al medio ambiente, no más guerra fría, no más patrocinio al genocidio contra el pueblo palestino, no más patrocinio a la guerra civil ucraniana, en donde mueren víctimas civiles de lado y lado. También mueren civiles de Rusia, no solamente de Ucrania. Mientras que Petro se posiciona como un líder mundial, ya ni siquiera como un líder regional o nacional, mientras que Petro pide pista para ser un líder mundial, no solamente en medio ambiente, sino en cultura de paz, unos fanáticos que votan casi siempre por el clan de los Char, porque paradójicamente el clan de los Char, que tuvo vínculos con el cartel de Cali, como lo mostró el libro La Costa Nostra, que tiene vínculos con paramilitares, con clanes paramilitares, que tiene escándalos y ya familiar condenado por compra de votos, y el escándalo de Aida Merlano. A estos delincuentes sí los aplauden. A Karen Abudinen, que se robó 70.000 millones de pesos de la tecnología de la niñez con el gobierno de Duque, la aplaudieron. A Fico Gutiérrez, que gobernó de la mano con la oficina de Envigado, y que la bananera que lo patrocinó tiene escándalo con la mafia italiana, Banacol, y también tuvo escándalos con paramilitares. O sea, Fico Gutiérrez, Yesurún, que ha sido un corrupto del fútbol colombiano, la familia Char y Karen Abudinen son ovacionados y aplaudidos por parte de las mismas personas que abuchean una niña de 15 años cuyo único error es ser hija de un presidente que fue guerrillero hace 34 años, pero que hace 34 años dejó las armas y que está intentando arreglar lo que la oligarquía uribista ha destruido durante más de 20 años. Y así son los valores de ese tipo de personas. Pero todo hace parte de una guerra psicológica, porque estas personas puede que no sean malas, solo son personas desinformadas, personas envenenadas. Como decía el psiquiatra Heriberto González, son personas que reaccionan con el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es rápido, es básico, no piensa, no es racional, no es crítico. El cántico fuera Petro es un cántico totalmente emocional. Contra Uribe también hay cánticos emocionales. La diferencia radica es que a Petro nunca se le comprobó un crimen de lesa humanidad. A Uribe sí. Y Uribe ha delinquido para sus hijos. Ha cogido el Estado para enriquecer a su familia. Le ha dado a paramilitares como Noguera Cotes cargos importantes en el DAS. Utilizó el DAS, que era una policía secreta para servicio del Estado, para perseguir opositores en su gobierno, para crearles campañas de desprestigio, para asesinarles. Durante 2 años seguidos, el gobierno de Uribe chuzó ilegalmente a magistrados, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, a políticos opositores. Algo criminal que yo, por lo menos en lo que conozco de historia de Colombia, nunca había visto. Ni en la dictadura de Rojas Pinilla se vio algo tan aberrante, ni en la dictadura de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, ni en la dictadura que propició la masacre en las bananeras de Miguel Abadía Méndez, ni en la dictadura de Simón Bolívar contra el pueblo pastuso, ni en la dictadura de la regeneración de Rafael Núñez. En ninguna dictadura se había visto tal aberración. Y por eso esa primera tesis del imperialismo
es muy importante para comprender la clase de monstruo que ha gobernado este país. Este país ha sido gobernado por una mafia muy brava, más brava que la mafia venezolana. Porque la mafia venezolana no tiene más de 6.402 falsos positivos encima. Ni la mafia chavista ni la mafia antichavista. Ninguna ha sido tan mala como la mafia colombiana. Y por eso me atrevo a decir que los falsos positivos son el peor genocidio en la historia de Latinoamérica, porque ni siquiera la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que duró 16 años y medio, ni siquiera esa dictadura asesinó tantos civiles como los falsos positivos. 3.000, esa es la cifra oficial. Pueden ser más, claro, y muchos fueron tirados al mar por ser comunistas. Pinochet, desde las comisiones de la verdad, encontraron que Pinochet había acabado con la vida de 3.000 civiles en 16 años y medio. 16 y medio, casi 17. Y Uribe, en 6 años, porque la mayoría fueron en 6 años, entre 2002 y 2008, acabó con 6.402 civiles y pueden ser más. Porque el diario británico The Guardian dice que son 10.000. Pero la JEP y la Fiscalía y otros entes que investigaron el tema dice que son 6.402 en esos 6 años. Entonces, en 6 años duplicó las cifras de Pinochet en 16 años y medio. Y aún así, mucha gente sigue votando por el que diga Uribe. Que Uribe dijo que votemos por Fico. Votemos por Fico. Que gobernó con la oficina de Envigado, no importa. Con tal de que no gane el títere de Quintero. Que lo patrocinó una bananera que manda cocaína a Italia y que patrocinó paramilitares, no importa. Pero hay que bajar a los quinteristas y a los petristas, no importa. Que participó en el robo de Hidroituango, no importa, no importa. Hay que votar por Fico porque ese fue el que dijo Uribe. Hay que votar por Rendón. Que dejó quebrado el municipio de Río Negro con el detrimento patrimonial de los CAIs y que la fiscalía hermana que trabaja para el clan del Golfo de Francisco Barbosa lo perdonó y que lo mandaron para la Corte Suprema de Justicia por el cambio de fuero. No importa, pero es que Uribe dijo que votáramos por él. Que es del clan parapolítico de Rubén Darío Quintero Villada, el condenado en 2010 por vínculos con el paramilitar alias el Alemán, despojador de tierras en el oriente antioqueño. No importa, pero es que ese fue el que dijo Uribe. Rendón fue el que dijo, que está imputado y puede ir a la cárcel como Aníbal Gaviria y puede gobernar con un brazalete del IMPEC como el alcalde que tiene Bello, que debería estar gobernando en este momento, pero que está en la cárcel y que gobernó con el brazalete del IMPEC. No importa, pero es que ese fue el que dijo Uribe. Y si Uribe dijo que votemos por este, hay que votar por este porque este es bueno. Uribe es bueno, Petro es malo. Esa es la programación reptiliana que se ha vendido durante varios años. Porque es que Petro es el guerrillero. Así Petro haya dejado de ser guerrillero hace 34 años, pero es que Petro es el guerrillero. Y Uribe es el paramilitar. Y el paramilitar es bueno, porque el paramilitar ayuda a limpiar la escoria comunista de Colombia. A mí me sorprende que una muy buena parte de los uribistas vean con buenos ojos el paramilitarismo. Miren, ese señor Andrés Escobar, que con pistola en mano le disparó a manifestantes en Cali, en el estallido social de 2021. Ese señor ganó curul como concejal, imagínense. Alguien que hizo una práctica paramilitar. No podemos decir que el señor Andrés Escobar sea paramilitar, porque no lo es, pero sí hizo una acción propia de un grupo paramilitar. ¿Qué significa paramilitar? Alguien armado que atenta contra civiles que se le rebelan al Estado opresor. Eso es paramilitarismo. Ese señor, sin vergüenza, se gana una curul para el Consejo de Cali. Dilian Francisca Toro, otra señora llena de escándalos, de corrupción, de mafias,
vuelve a ganar en el Valle del Cauca. El clan de los Suárez vuelve a ganar en Bello. Y teniendo el actual alcalde, que también es de ellos, encarcelado. El mismo que había gobernado con brazalete en Imperio. Entonces, los Suárez vuelven a ganar en Bello. El Rubén Darío Quintero Villada montan gobernador de Antioquia. Ya no solamente ganan en el oriente antioqueño, sino que ganan en toda Antioquia. La región más golpeada por el uribismo, por el paramilitarismo, por los falsos positivos, como el oriente antioqueño, votan por sus verdugos. Ahí viene el polémico concepto de síndrome de Estocolmo, que vamos a discutirlo en la última clase, que es el próximo viernes. El síndrome de Estocolmo es algo que científicamente es dudoso, pero que es una forma de llamar a aquella víctima que se enamora de su victimario. Empezó por la víctima secuestrada que se enamoraba de su secuestrador, pero algunas personas han utilizado el concepto de síndrome de Estocolmo para decir que se enamoraron de su victimario. Sí, cuénteme. ¿Por qué le nombró con el nombre de la ciudad? ¿Cómo? ¿Por qué tiene ese nombre? Estocolmo. Ah, porque fue un secuestro en Estocolmo, Suecia. Entonces de ahí viene. Un secuestro donde la secuestrada se enamora del secuestrador. Entonces de ahí viene el concepto. En el ámbito de la psicología, de la psiquiatría, de la psicología cognitiva, hay muchos debates sobre ese concepto. Y algunos consideran que el concepto no tiene comprobación científica. Pero así no sea un concepto científico, es un concepto que ha sido usado en trabajos académicos para referir a toda aquella persona que se enamora de su verdugo, de su victimario. Y por eso, desde la aplicación social del concepto, no científica, sino social, hemos dicho que los uribistas pobres sufren del síndrome de Estocolmo, porque su pobreza es por culpa de los gobiernos de Uribe, pero matan por Uribe, votan por el que diga Uribe, insultan al que vota en contra de Uribe. Y dicen, lo que es con Uribe es conmigo y fue madres. Y le meten sombrillazos al equipo de Cofradía para el Cambio, queman muñecos con la cara de Petro y dice que muerte a Petro, destruyen la paloma de la paz de Juan Carlos Upegui. Y eso se llama fanatismo, pero es un fanatismo que es creado por medios de desinformación, por élites y por un sistema imperialista. Ese odio es un odio creado. Y todos los odios son creados. Pero lo que proponemos en el pensamiento crítico no es crear odio, sino crear indignación. Porque son dos sentimientos muy diferentes. Como dice el maestro Antanas Mockus, filósofo y matemático. El odio implica matar, detestar con todas las fuerzas. O sea, el odio es un sentimiento más visceral. La indignación es un sentimiento racional, no racional del todo, porque siempre va a haber interferencia de los otros cerebros, sea del cerebro reptiliano o del cerebro del sistema límbico, intuitivo. Pero la indignación tiene un componente racional que permite que si llega alguien acá que nos hizo mucho daño, podamos controlarnos y no irnos encima a hacer justicia con mano propia. Yo no sé cómo hacen las familias víctimas de falsos positivos para ir a la JEP o víctimas de guerrillas, porque las guerrillas también han ido a la JEP. O sea, yo no sé cómo hacen las víctimas de paramilitares, de guerrillas, de narcotraficantes o de militares o de policías para sentarse en la JEP de frente con sus víctimas y no irse a matarles a golpes. O sea, usted estar de frente ante la persona que mató a su padre, a su novia, a su hijo. Es duro, duro. Si uno puede llegar a odiar al que mató el padre de uno y puede ser un asesino intelectual, ni siquiera material,
Imagínense lo que puede sentir una familia. Y los militares que cometieron falsos positivos dicen ante la JEP, el gobierno nos presionó. El general Mario Montoya Uribe nos pidió ríos de sangre. Nos dijo, ríos de sangre, yo no quiero litros de sangre, yo quiero ríos de sangre. O si no, ustedes están robando el sueldo. Entonces, ¿qué hacían los militares? Desesperados por darle resultados al general Mario Montoya Uribe, al ministro de Defensa Juan Manuel Santos y al presidente Álvaro Uribe Vélez, o sea, desesperados por dar resultados, cogían al primer aparecido inocente pobre, lo engañaban con darle un supuesto trabajo, se lo llevaban para una zona apartada, lo mataban, le ponían un fusil, le ponían las botas al revés y decían, matamos un guerrillero. Y así mataron personas de 13 años. O sea, si algo duele cuando uno escucha las audiencias de la JEP, es ver que hubo niñas de 13 años que fueron asesinadas en el gobierno de Uribe y presentadas como guerrilleras. O sea, ¿cuándo en la historia de Colombia se había visto tal aberración? Porque en la masacre de las bananeras mataron entre 1.000 y 2.000 obreros, según las cifras oficiales. Pero eran obreros que estaban en una huelga de hambre. Y dice María Fernanda Cabal que eso no existió, que es un invento castrochavista de Gabriel García Márquez. Y después, cuando todo el mundo se la burló, no, eso sí existió, pero es que no eran obreros, eran guerrilleros. Pero esta señora, ¿qué tiene en el cerebro? ¿Heces fecales o qué? O sea, ¿cuándo ha visto usted, no solamente en Colombia, sino en cualquier país del mundo donde hayan existido guerrillas, ¿cuándo ha visto usted que una guerrilla hace huelgas de hambre? Es que la guerrilla es una fuerza ilegal armada que se enfrenta de tú a tú con el ejército oficial o con los paramilitares cuando existen. ¿Cuándo usted ha visto que las FARC, que fue la guerrilla más sanguinaria, o el ELN, o el EPL, o el M-19, o cualquier guerrilla, le hizo una huelga de hambre a un gobierno? No, es que los que hacen huelga de hambre son civiles, que no se miden de tú a tú con el ejército que representa supuestamente al Estado y que es gobernado por el dictador de turno. Entonces, María Fernanda Cabal, por arreglar una tontería, dijo una tontería peor. Que no, que es que sí, que sí existió la masacre en las bananeras, pero que no fue una masacre, que fue un ataque terrorista de unas guerrillas obreras que están en huelga de hambre. Esta señora aspira a la presidencia de Colombia con estas tonterías, diciendo que los obreros de las bananeras eran guerrilleros. Un guerrillero haciendo huelga de hambre. ¿En dónde? En Perú, en Argentina, en Uruguay, en Colombia. En las partes donde han existido guerrillas, no ha habido una guerrilla que haga huelga de hambre. Los que hacen huelga de hambre son los civiles, que no tienen ni un corta uñas para defenderse del ejército. Es que ni siquiera los encapuchados, que uno no podría decir que los encapuchados son guerrilleros, no necesariamente, pero ni siquiera los encapuchados hacen huelgas de hambre. Los encapuchados tiran una papabomba y se van, pero ni siquiera los encapuchados. Ahora, para decir que una guerrilla va a hacer huelga de hambre, o sea, me da mucha risa la forma como manipulan, y por eso con esto quiero conectar con la segunda tesis. O sea, que esto es un efecto dominó, es un efecto dominó de guerra psicológica, de guerra de cuarta generación, de noticias falsas, de memes, de cadenas de WhatsApp, de ataques macartistas. Entonces, usted critica a Uribe. Entonces, como usted criticó a Uribe, le dicen terrorista, guerrillero, castrochavista, adoctrinador, mamerto. Ojalá usted hubiera sido un falso positivo. La técnica macartista, que ahorita la vamos a ver en la parte final, en la tesis 6, que es la tesis más interesante, el macartismo tiene que ver bastante con llamar
comunista que tiene muy mala reputación en Estados Unidos el término, a todo aquel que contradiga el gobierno o algo que hizo Estados Unidos como imperio. El macartismo es una doctrina también imperialista que viene desde la Guerra Fría, desde los 50 del siglo pasado. Y acá en Colombia estamos cayendo en el macartismo. Alguien por criticar a Petro no es uribista. Y alguien por criticar a Uribe no es petrista. Es que son cosas muy diferentes. El macartismo nos lleva a comportamientos reptilianos, maniqueos, o es blanco o es negro. Tampoco podemos caer, así como no podemos caer en el importaculismo de Fajardo, tampoco podemos caer en el macartismo, en la falsa disyunción de que todo es blanco o negro. Por eso, volviendo a la tesis del efecto dominó, Chávez se convirtió en una amenaza para Estados Unidos, porque Chávez acabó con el imperialismo de Estados Unidos en Venezuela. Sacó esas empresas multinacionales que estaban empobreciendo al pueblo venezolano. O sea, Chávez hizo algo bueno. El problema de Chávez fue que se volvió dictador también. Empezó a perpetuarse en el poder. Si Petro empieza a cerrar medios de comunicación, a torturar opositores, a exiliar a periodistas opositores, a pelear con Estados Unidos, a decir tonterías, termina siendo un dictador también. O sea, Petro no puede volverse un dictador porque perdería su esencia. Petro está haciendo algo bueno, está respetando la separación de poderes. Lo que no hizo Gustavo Rojas Pinilla, lo que no hizo Álvaro Uribe Vélez, respetar la independencia de los poderes. No está chuzando al centro democrático, ni a los magistrados, ni a los defensores de derechos humanos. No está macartizando. No está diciendo que los uribistas son terroristas de civil o que son paramilitares. No está diciendo eso. A pesar de que ya se metieron con su hija. A pesar de que la revista Semana lo calumnia todos los días. A pesar de que Miguel Polo Polo lo amenaza con darle golpe de Estado y lo insulta todos los días. J.P. Hernández también lo insulta. Y este señor Petro se aguanta todo. Un dictador no se aguanta ni media. Al que lo joda lo elimina. Y hay otros que son tan dictadores que hasta eliminan a civiles con tal de presentar resultados de falsas bajas en combate. Y acá entra la tercera tesis, que ya es propiamente el concepto de guerra psicológica. La guerra psicológica es un componente de las guerras de cuarta generación, porque se involucra más la mente de las personas, el inconsciente colectivo, se involucra más la población civil. Ya no es una guerra propiamente entre ejército y ejército, o entre ejército y guerrilla, o entre guerrilla y paramilitares. Ya es una guerra totalmente entre la población civil, que es una guerra simbólica también. Es tanto fáctica como simbólica, porque es una guerra de quién dice más noticias falsas, de quién hace más memes, de quién calumnia más. Y como es una guerra psicológica, es una guerra